Muy buenos días para todos. Dios los bendiga. ¿Cómo amanece la iglesia más alegre de Santa Marta? Aleluya. Gloria a Dios. Estamos acá hoy domingo, en domingo de cielos abiertos. Un cambio de lo que normalmente hacemos, porque nuestro servicio ya todos saben que es los sábados, pero tuvimos este cambio de última hora y bueno, es una bendición para nosotros poder entonces estar aquí el día domingo. Amén. Vamos a alabar al Señor. Los invito a que se pongan sobre sus pies. Amado Padre, te damos gracias a Dios, te bendecimos, te glorificamos, Señor, en esta mañana. Ponemos delante de ti, Señor, este día, este servicio, Padre Santo, y te pedimos que seas tú glorificándote, que seas tú obrando de manera poderosa y sobrenatural, que seas tú, Señor, trayendo el redarguir de tu palabra, Dios, que seas tú abriendo nuestra mente, Señor, y preparando nuestro ser para recibir, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por todo lo bueno que tú haces, Señor. Gracias, mi Rey. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor. Vamos a decirle: Espíritu Santo, anhelamos tu presencia. Vamos a decirle: Espíritu Santo, aquí estamos para que nos llenes con tu presencia. Aleluya. Vamos, llámelo. Consolador, súmete
tu nombre, papá. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a tu nombre. Santo eres tú, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es tu nombre. Y así, con el mismo espíritu, con el mismo gozo, nos disfrutamos, nos gozamos en esta mañana y vamos a cantar uno de estos coritos viejos, chéveres, alegres, que nos muevan el espíritu, que nos muevan el alma, pero que nos muevan el cuerpo. ¿Ok? Vamos, dile, levántate, Señor. Vamos, díselo. Sonando el shofar, porque cuando el shofar suena, la gloria del Señor es manifiesta. Así que levántate, iglesia, a danzar y a gozar. Vamos con tu palma. Levántate, Señor.
Padre. Y seguimos gozándonos con el Señor. Seguimos alabándole. Vamos, con tu palma. Vamos. Cambio tu nombre. Después que el Señor se ha levantado a favor nuestro, entonces nosotros venimos a decirle Hosana. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido, opinión, con libertad y salvación. Ámanos con tu amor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto brote el río, y la sombra hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Aleluya. ¿Cuántos creen que Jesucristo es nuestro Rey? Por sanidad y redención, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido, opinión, humanidad y salvación. Ámanos con tu amor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que el desierto corre el río, y la sombra hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Amén, aleluya. Santo eres tú, Señor. Te alabamos, Dios, en esta mañana. Te glorificamos, papá. Y el pueblo unido se prepara a decirle al gran Rey, Vamos, levanta tus manos. Levanta tus manos y dile Hosana. Cristo es nuestro Rey por siempre. Aleluya.
Y como Cristo es nuestro Rey, estamos en victoria. Amén. Ahora vamos a declarar el himno de victoria. Amén. Santo es tu nombre. Santo es tu Señor. Es el hombre que corre en la soledad. Es el mar y el momento de mi tempestad te quiero unir. Él viene con toda autoridad y manda calma. Es el hombre que tiene poder y se deja disparar. Caminar por entre las aguas del mar. Su camino en medio del mar, para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando estés frente al mar y no tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si mientras viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a encontrar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil cuando él te ve, llama siempre a este hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Hasta como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Al otro lado Aleluya. y no tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, del otro lado canto. Del otro lado Un aplauso para el Señor. Todos los que están en victoria. Estamos en victoria porque tú venciste en la cruz del Calvario, Señor. Santo es tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Del otro lado cantaremos y hoy va a cantar un testimonio fuerte y poderoso con nosotros nuestra hermana Rosa María, porque así como el pueblo de Israel pasó el desierto y del otro lado cantó, hoy tú vienes a pasar, ya pasaste ese desierto, pero vienes a cantar hoy prácticamente tu himno de victoria. Aleluya. Gloria al Señor. Queridos hermanos, pastores, hoy quiero contarles una experiencia sobrenatural y decirles nuevamente, queridos
Dios es bueno, Aleluya. muy bueno. Gloria al Señor. Antes de pasar acá le pedí a Dios, no permitas que sea yo. Sé tu Espíritu Santo Amén. compartiéndole a mis hermanos lo maravilloso que tú eres. Y así es. Hace 13, 14 años a mí me detectaron unos nódulos en mi seno izquierdo. Desde entonces siempre había padecido de dolor en mi seno. Yo no soportaba un brasier. Yo, por ejemplo, me bañaba, salía a hacer cualquier cosa e inmediatamente regresaba a mi casa y me tenía que quitar la mente del brasier. Cualquier tipo de brasier. Era insoportable tocarme ese seno. Así pasaron más de una década. Hicieron muchas mamografías, nunca consideraron que había varios, pero la molestia siempre estuvo ahí, y más que la molestia, la preocupación de que eso se convirtiera en un cáncer. Pero yo decidí creerle a Dios, y cuando yo le entregué mi vida a Dios, también le entregué mis enfermedades, porque yo sabía que Él me haría libre de toda enfermedad. Y créanme que tenía esos 200,000 padecimientos, ya parecía, no sé qué, un carro viejo, columna, abdomen, ovario, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué ves? El pastor Carlos me llevó donde el pastor Brian, y ahí recibí yo la primera porción de sanación. Amén. La primera porción. Muchas veces la sanación no se nos da total. Pienso que todo depende de la fe que tengamos. Y en ese momento yo recibí una porción de sanación en mi seno, que era mi mayor preocupación, más que mi columna, porque he sido diagnosticada con 2 hernias complejas en mi columna. Hubo un tiempo que no caminé, y de testigos tengo a mis pastores que fueron como esos consoladores en ese momento. El día que vino la pastora, el día que tuvimos el evento del estadio, que vino la pastora Lidia, ya se estaba terminando el servicio cuando ella dijo: vengan acá. Ungió a muchas personas, sé que sanó a muchas personas, y ya quedaba como el objetivo que decía el Señor. Yo me conformó con tocarle siquiera su falda, porque algo me hablaba a mí de la unción que ella portaba. Y ya por último se estaba despejando todo, y ella pregunta: aquí hay una persona enferma. Y no enferma. Hay una persona enferma. ¿Quién es? Yo levanté mi mano como que no se conoce, y me dice: ven, acércate. Y recuerdo que el pastor se acercó. O sea, yo no lo había visto, de verdad ni lo había sentido. Cuando ella me dice: tócate tu parte afectada, obviamente yo me toqué el seno y sentí que alguien me tocó mi espalda. Alguien tocaba mi espalda, como mi cintura. Y no sé qué más pasó ahí. La verdad, no sé qué más pasó. Después, al rato que reaccioné, tenía el pastor detrás de mí. No pude dar el testimonio en ese momento porque estaba tan emocionada. Y en ese momento, de manera increíble, hicieron de movedores. Y hasta el día de hoy, Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y no haga en paz, porque Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo. Rosa decía algo
nosotros somos el obstáculo para que Dios pueda hacer un milagro en nuestras vidas. A veces no lo notamos, no nos damos cuenta, pero hay una raíz de incredulidad en nosotros. Muchas veces confiamos más en lo que dice el hombre, en lo que Dios nos dice. Y de eso se trata el mensaje del día de hoy. Te invito a que te sientes. La palabra del Señor dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Y yo sé que a veces creemos que el medio conocer la palabra es suficiente. Pero la pregunta hoy es: ¿la crees? ¿La crees? ¿Crees lo que dice la palabra? ¿Crees las promesas que el Señor te ha dado? Porque la mayor fuente de revelación es la palabra de Dios. Los profetas son usados por el Señor para dar palabra, pero hay una palabra por encima de todas esas. O mejor dicho, cualquier cosa que te pueda decir un profeta tiene que estar cimentada en la palabra. Amén. Y el mensaje de hoy se llama Jesús versus el mundo. Y tiene que ver con que a quién le estamos creyendo nosotros. ¿A quién le estás creyendo tú hoy? Porque nosotros decimos creer en Jesús. ¿Cuántos aquí creen en Jesús? ¿Pero le crees a Jesús? ¿Le crees a Jesús? Porque muchos dicen creer en Jesús, pero no creen lo que Jesús ha dicho. Yo quiero hoy compartir con ustedes 5 o 6 enseñanzas. Vamos a ver hasta dónde me da el tiempo. 5 o 6 enseñanzas de Jesús, para que nosotros podamos ver la realidad de que inclusive nosotros mismos muchas veces decimos creer en Jesús, pero no le creemos a Jesús. Entonces, cuando nosotros decimos creer en Jesús, la palabra nos dice que debemos creer lo que Él enseña. Cuando nosotros decimos creer en Jesús, nosotros deberíamos poder estar convencidos que lo que Jesús nos está diciendo es palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor te dice: no temas porque yo te puedo sanar de esa enfermedad que tú tienes, ¿sí? Confía en mí. Hebreos, la Biblia nos habla de la fe y nos dice que es la certeza de lo que se espera, pero es también la convicción de lo que no se ve. Convicción es convencimiento. Muchas veces no vemos lo que estamos esperando, ¿sí? Pero estamos convencidos de que el Señor lo va a hacer. Amén. El Espíritu del Señor nos ayuda a pedir como conviene. Muchas veces no sabemos pedir a Dios. Y ese no saber pedir tiene mucho que ver con nuestra falta de fe. Porque a veces pedimos, pero no creemos lo que pedimos. Y dentro de esto se ha generado una cantidad de falsas ideas
Mejor dicho, esto ha dado pie, el hecho de que la gente no le crea a Jesús, ha dado pie para que nazcan falsas doctrinas. ¿Sí? Para que nazcan falsas doctrinas. Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 en adelante. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Aquí más adelante dice, en el versículo 9 estaba mencionando, dice a quienes no, para quién es la ley, pero en el versículo 10, en la segunda parte dice, para cuantos se opongan a la sana doctrina. ¿Para quién es la ley? Para los infractores, para los transgresores. Y menciono esto de la ley porque dentro de las enseñanzas de Jesús, Él nos da dos mandamientos y nos dice, en estos dos mandamientos se resumen toda la ley y los profetas. Amén. Pero vamos en orden. Quiero hablar de la primera enseñanza de Jesús. Miren lo que dice Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Esta enseñanza de Jesús nos habla sobre algo que nosotros llamamos la Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia, ¿cierto? Pero todos la conocemos. Esta palabra se refiere al Dios, al único Dios verdadero, pero que es conformado por tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Por qué tomo esta enseñanza de primero? Porque es una de las más que han sido más malinterpretadas, más manipuladas y más corrompidas dentro del mundo religioso, no cristiano, aunque los que dicen creer en Jesús son cristianos, ¿cierto? Se hacen llamar cristianos, pero el que no le cree a Jesús no es un verdadero cristiano. Entonces, aquí este pasaje nos habla de estas tres personas. ¿De quién nos está hablando en este pasaje? Nos está hablando Jesús. Y como lo he dicho en muchas ocasiones, yo no creo en un Jesús loco. Yo no creo que Jesús sea loco, ni sea falto de entendimiento, ni sea, no sé. Porque solamente una persona loca, ¿sí?, sería capaz de decir de sí mismo: vayan, bautícenlo a la gente, bauticen en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, si fuera la misma persona. Así es. Él diría: bautícenlo en mi nombre.
Solamente una persona loca podría decir, es que si me conocen a mí, conocen al Padre. ¿Sí? Solamente una persona loca diría, es que yo no vine por mi cuenta, yo vine porque mi Padre me envió. ¿Cierto? Solamente una persona loca diría, yo voy a sentarme a la derecha de mi Padre, pero mi Padre que está en los cielos, Él está en la tierra. ¿Cierto? Mi Padre que está en los cielos les enviará al otro consolador, que es el Espíritu Santo de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, esto ha generado que se creen doctrinas, que se creen sectas, que personas malintencionadas, porque eso es lo que son, personas malintencionadas hayan tomado la palabra, la acomoden a su manera para querer mostrar a la gente que ellos tienen la última revelación, cuando la máxima revelación es la palabra, no hay otra. Es tan así que el Señor le puso sellos a la palabra. ¿Cuántos saben que la palabra tiene sellos? Con la música. La palabra tiene sellos. Dios en su sabiduría le puso 2 sellos a la palabra. En el libro de Deuteronomio, si no estoy mal, puso el primer sello. Ese primer sello era para los judíos, para los hebreos en esa época. ¿Cierto? Ese primer sello dice, no le pueden añadir ni quitar nada a esta palabra. Pero como después de ese sello, el Señor siguió digamos que dando palabra, siguió formando el canon bíblico hasta el momento de que se creó, vino Cristo, se creó la iglesia, se creó el Nuevo Testamento. Aquello era para el antiguo pacto, esto es para el nuevo pacto. Entonces, luego de terminar todo el canon del Nuevo Testamento, el Señor volvió y selló su palabra. No quiere decir que el Señor no hable. El Señor sigue hablando. ¿Cuánto lo creen? ¿A cuánto le ha hablado el Señor? Amén. Amén. El Señor sigue hablando. Pero lo que nosotros no podemos hacer es añadir a la palabra de Dios nada que venga del hombre. Así es. Amén. No le podemos añadir nada que venga del hombre. ¿Sí? Entonces, cuando ya Él dijo, esto es suficiente para que mi iglesia sea edificada, voy a ponerle el último sello. Y en el último capítulo del libro de Apocalipsis, nosotros vemos que dice la palabra que no le podemos quitar ni añadir nada a esa palabra, y que si lo hacemos, acarrearíamos maldición. Entonces, eso me indica que las personas que han manipulado la palabra, que le han agregado o le han quitado, ¿sí?, a su favor, no son de bendición, porque la palabra me dice que el que lo haga acarrea maldición. Amén. Por eso no creo, y lo digo con todo respeto y con toda reverencia, no creo que ese tipo de comunidades religiosas sean llenos del Espíritu Santo ni lleven a la salvación. No es la congregación la que lleva a la salvación, quiero aclarar, no me malinterpreten. Lo que nos lleva a la salvación es creer en Jesucristo como Señor y Salvador y arrepentirnos de nuestros pecados. Pero también la Biblia nos habla, y se lo vino hablando al pueblo de Israel desde el principio. Cuando fueron a entrar a la tierra prometida, el Señor les dijo, no se contaminen con las creencias de esos pueblos. ¿Sí? Que ese ha sido el mayor problema
de la humanidad y del pueblo de Dios durante toda la historia. De ahí viene lo que hoy llamamos el conflicto de los siglos. ¿Sí? Que el pueblo de Israel se levanta, Dios levantaba un hombre, llevaba al pueblo de Israel a la verdadera adoración a Jehová, ¿sí? Pero luego al pueblo como que se le olvidaba y volvía y se revolvía otra vez con la creencia pagana, se volvían otra vez a los ídolos y nuevamente caían en desgracia, ¿sí? No sé si eso les da un poquito de luz de lo que estamos viviendo hoy. Hoy la tecnología, las comunicaciones, no solamente la tecnología, la parte de la tecnología que tiene que ver con las comunicaciones que han globalizado, digamos que el poder usted acceder a la información de cualquier cultura, de cualquier creencia, de cualquier cosa, de forma instantánea, a través del internet, ha hecho que la sociedad, las personas, se contaminen de diferentes creencias. Miren, este mensaje el Señor me lo dio hace varios días. Y ayer veía un video de una muchacha que ella decía que ya siendo cristiana, pero pues era todavía neófita, ¿sí? Era apenas recién convertida a Cristo, viajó a la India. Y cuando viajó a la India le pareció muy bonito, le pareció algo artístico y todo, unos cuadros que habían de imágenes. Claro, son artísticos, ¿no? Pero resulta que la imagen tenía que ver con las deidades hindúes. Y ella simplemente pensó, no, es arte, y me lo llevo para mi casa como arte. Y de pronto ella sentía cosas o sea, ella estaba teniendo algo de discernimiento espiritual. Y entonces ella sentía cosas en su casa, fueron varias, trajo eso, el ojo turco, y trajo varias cosas del recorrido que ella hizo, ¿no? Trajo varias cosas y trajo unos cuadros de Shiva y de esas deidades. Y ella sentía cosas, empezó a sentir cosas en la casa, todo el día, hasta que un día una mujer le habló. Wow. Por la primera vez, el Espíritu de Dios está en este lugar. Señor, abre nuestra mente, que podamos entender esta revelación, Padre, que no es fácil. Miren, mi amor, búscame la cita donde dice que no podemos llevar anatema a nuestra casa. La Biblia dice que nosotros debemos cuidarnos de esas cosas. Y esta mujer escuchó que una mujer le habló y ella empezó a buscar y se dio cuenta que la voz venía del cuadro que ella tenía en su sala. Deuteronomio 7:26. 7:26. ¿Lo tienes? ¿Quién lo tiene? Léelo. No traerás abominación a tu casa para que no seas maldito como ella. En todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatemada. Wow. Para que no sea maldito como ella. Miren, nosotros debemos cuidarnos de que llevamos a nuestras casas. Hay cosas que nosotros vemos, no, pero eso es un adorno. Ay, qué lindo el elefantico. Deuteronomio 7:26, la que leyó Jonathan en versión Reina Valera. Bueno, les voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente para que, bueno, también es bastante fuerte y dice: no traigas a tu casa ninguna clase de objetos detestables, porque si lo haces,
serás destruido igual que ellos. Aborrece por completo esas cosas, porque están apartadas para ser destruidas. Aleluya. Que la palabra anatema significa apartado para ser destruido. Eso es lo que significa anatema. Entonces, si Dios aborrece estas cosas y nos está diciendo que no las tengamos, si Dios aborrece las imágenes, si Dios aborrece esas cosas, ¿por qué nosotros vamos a llevarlo a nuestra casa? Si el Señor nos está diciendo que seremos malditos igual que esas cosas, seremos destruidos. Tremendo eso. Entonces miren, el Señor Jesús nos enseña acerca de la Trinidad. Él no nos dice, esta es la Trinidad. No, Él nos dice, hay un Padre, yo soy el Hijo y hay un Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros desde el principio de la creación vemos que el Señor nos da indicios de que no es una sola persona, ¿cierto? Porque cuando Él dice, el Señor crea todas las cosas, Él crea los animales, crea las plantas, organiza la tierra, separa los cielos de la tierra, las aguas de lo que es el agua de la parte sin agua, la tierra, pues. Él, luego de que ya tiene preparado todo el ambiente, ¿sí?, para lo que en realidad Él quiere crear como su mejor creación, que es el hombre. ¿Cuánto lo creen? El hombre es el hombre, la mujer, la humanidad es la joya de la creación. Amén. Entonces el Señor crea un hábitat para poner al hombre. Entonces cuando crea al hombre, cambia la forma de hablar, porque la palabra nos muestra que el Señor dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Sean las plantas, y las plantas se hicieron. Sean los animales, y se hicieron. Pero cuando fue a crear al hombre, lo hizo diferente. ¿Cuánto lo saben? Cuando fue a crear al hombre, Él no dijo, hágase el hombre, y el hombre se hizo. No, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces aquí Él nos estaba mostrando que no era una sola persona, porque si tú dices hagamos, y repito, Dios no es loco, Él dice hagamos, Él está hablando con otras personas, Él estaba hablando, ahí mostrándonos que no era uno solo, que eran por lo menos dos, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Luego la misma palabra en Génesis, ahí al principio nos dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí vemos ya dos personas, ¿cierto? Y cuando Jesús nos habla, porque listo, hay gente que dice, no, ese es el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero yo les estoy hablando de lo que dijo Jesús. Porque es que si Jesús es Dios, si Jesús es el Salvador, si Jesús es nuestra fuente de salvación, ¿sí?, yo tengo que creerle a ese Jesús. Amén. Amén. Y este Jesús me dice, hay un Padre, hay un Espíritu Santo, no soy yo solo. Amén. Amén. Juan 1:1 complementa y muestra la tercera persona. Así es, claro. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. El Verbo era Jesús. Cuando Dios creó las cosas, las creó por la palabra. La palabra es el Verbo. Y el Verbo es Jesús. Así es. Así es. Amén. Entonces, y luego la Biblia nos muestra que por Él fueron hechas todas las cosas y para Él. ¿Sí? Por Jesús. Porque ahí cuando se está refiriendo a esa palabra, está hablando de Jesús. O sea, estaba ya
profetizando a Jesús desde el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento vemos cantidad de profecías acerca de Jesús. ¿Sí? Amén. Es más, en el Génesis capítulo 3, en el capítulo 3 de Génesis, vemos la primera profecía acerca de la iglesia. Tremendo. A mí se me rompió la cabeza esta semana que estuvimos en ese seminario, porque yo hace años hice un estudio de Génesis con otro pastor. Hicimos una vigilia de 6 meses en la iglesia donde yo me formé en Medellín, y en esa vigilia tomamos a estudiar la Biblia, ¿no? Y comenzamos desde Génesis, y lo más que pudimos avanzar en esos 6 meses fue creo que hasta Éxodo, hasta Números, porque es tan profunda la enseñanza ahí que la conclusión es que en estos primeros libros de la Biblia, sobre todo en el Génesis, al principio del Génesis, está toda la doctrina de Dios que vemos luego enseñada durante toda la Biblia. Y en el principio está inclusive profetizada la iglesia. Eso se lo cuento otro día. Pero Jesús nos enseñó estas cosas. Amén. Nosotros no tenemos por qué entonces decir cosas contrarias a esas. No tenemos por qué decir lo contrario. No tenemos por qué creer otra cosa diferente. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que creer en Jesús y creerle a Jesús. Amén. La palabra dice: el que me ama guarda mis mandamientos. ¿Sí? Tú, para guardar los mandamientos, tienes que conocerlos y tienes que creerlos. ¿Sí? Y dice Jesús: el que me ama guarda mis mandamientos y será amado por mi Padre. No es él solo, son 3 personas. Entonces esto rompe con algunas creencias, y la intención no es de pronto hablar mal de otras. Yo no puedo decir iglesias, porque eso no son iglesias, aunque se hagan llamar iglesias. Porque es que iglesias somos nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo. Ahí es donde tú te conformas en iglesia. ¿Sí? Porque iglesia es templo de Dios. Amén. Nosotros llamamos a la congregación, la llamamos iglesia, y la Biblia también lo hace. No es invento del hombre, también lo hace. Dice a las iglesias de, ¿sí? A las iglesias de, cuando habla de que Dios le dio carta, habló al ángel de las iglesias de las diferentes partes. Cuando Pablo dio carta a las iglesias de, ¿sí? Está hablando de las congregaciones de. Entonces, por eso es que las congregaciones también se llaman iglesia. Amén. Ahí vamos aclarando cositas. Hoy es un día de enseñanza. Amén. Amén. Entonces, esta primera enseñanza de Jesús nos habla de 3 cosas. Nos habla de la unidad divina, pero de las 3 personas diferentes. ¿Sí? Es un solo Dios, pero son 3 personas. Amén. Cada una de estas personas tiene funciones diferentes, ha obrado durante la historia bíblica de maneras diferentes. ¿Sí? Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento el que hablaba con el hombre era el Padre. ¿Sí? Era Jehová, Padre. El Padre era el que hablaba con el hombre, era el que se echaba su rifirrafe ahí con el hombre y con la desobediencia. ¿Sí? Luego vino Cristo, nació de María, se hizo hombre, ¿sí? Porque Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo. Miren, ayer escuché algo y tristemente es de un pastor que yo sigo y que me agrada, pero se le fueron las luces. Él dijo
que todos somos hijos de Dios. Porque Juan 3:16 dice que Dios de tal manera amó Dios al mundo que Dios dio su unigénito para que todos los que en él crean no se pierdan, tengan vida eterna. Todos en él crean. Eso, ahí va. ¿Sí? Pero la Biblia también me dice que Él es la potestad de ser llamados hijos de Dios, o de ser hechos hijos de Dios, perdón, es la palabra, de ser hechos hijos de Dios a los que creen en Jesús. ¿Sí? Entonces, no todos son hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero solamente los que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador somos hijos de Dios. Amén. Y cuando Él utiliza el pasaje de 3:16, Él dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, está hablando a la humanidad, sí. Dios ama a toda la humanidad, pero no toda la humanidad son hijos de Dios. Amén. Entonces, vemos la unidad divina, vemos la dependencia relacional que hay entre las tres personas de la Trinidad, ¿cierto? Y el hombre. Y vemos un modelo de intimidad que es el que tenemos que aprender nosotros como discípulos, como hijos de Dios, porque ahí el Señor nos está mostrando un modelo de intimidad. Si el Padre es el Padre, ¿qué necesidad tenía de decir hagamos al hombre? Como dijo mi esposa, ¿qué necesidad tenía de hacer un consenso? Él está mostrando intimidad, está mostrando relación. Por eso que la Biblia nos dice, sujétense unos a otros. ¿Sí? Porque esa sujeción es un respeto mutuo, una valoración mutua de una persona con otra, porque ninguno es más que ninguno. Amén. Amén. Bueno. Entonces, la Trinidad no es una doctrina cualquiera, es una invitación a vivir en la intimidad, la Trinidad, sí, es una invitación a vivir en la intimidad que el Hijo tiene con el Padre y con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, la segunda enseñanza que Jesús nos muestra es el reino de Dios. Cuando la palabra nos habla del reino de Dios, nos está hablando de un diseño de gobierno. Amén. Él nos está hablando de un diseño de gobierno y Él nos está diciendo, yo soy un Dios de orden, y como soy un Dios de orden, tengo un diseño para gobernar, y ese diseño nosotros lo llamamos monarquía. La monarquía es el gobierno donde hay un rey, y la palabra del rey es la última palabra, ¿cierto? Por eso dice la palabra que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Porque el diseño de Dios es monárquico, no es democrático. La democracia es la voz del pueblo, pero en el diseño monárquico es la voz del rey. En la democracia todos creen que tienen voz y voto, pero en el diseño de Dios la última palabra la tiene Él. Amén. Entonces, se ha metido en la iglesia actual, en el mundo, y ha contaminado la iglesia el humanismo. Y el humanismo es la exaltación del hombre por encima de todo. ¿Sí? Vemos que existen ahorita muchos coaches y muchos motivadores, ¿sí? Y esos coaches y motivadores lo que tratan de tocar es tus emociones, ¿sí? Tus emociones para quererte llevar a lo que hoy llamamos empoderamiento. Pero el empoderamiento es el subir el ego de la persona para que la persona se sienta grande, autosuficiente, poderosa, ¿sí? Que crea que es el que todo lo puede, que crea que es para el que nada es imposible. Pero esas son características de Dios o del hombre. Así es. La Biblia me dice que el hombre
dice del hombre, débil soy. Y el Señor nos dice, porque tú eres débil, tú no eres todopoderoso. Él nos dice, yo me glorifico en tu debilidad. Amén. Nosotros somos limitados, ¿sí? Nosotros somos limitados, pero Dios no lo es. Él es todopoderoso. Amén. Entonces, vemos que la sociedad de hoy, las culturas, porque como les dije, el hecho de que la tecnología, el avance del Internet haya globalizado, nosotros hoy tenemos anteriormente se veía en los años antes del Internet, usted iba de una ciudad a otra y usted veía la diferencia cultural. Ahora, hasta la forma de hablar hasta los acentos se han ido generalizando. Usted ve gente costeña hablando con un acento que usted no identifica si es cachaco, si es paisa, si es costeño, si es gringo, usted ya no lo identifica. Sí. Usted no lo identifica. Porque estamos yéndonos hacia el globalismo. Y entonces este globalismo ha traído las culturas, ha traído cosas de las culturas de todas partes que, listo, cada cultura tiene su gracia, cada cultura tiene su encanto, ¿cierto? Estoy hablando de la parte cultural, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de desarrollarse en la sociedad, ¿cierto? Y ahora pues se ha ido generalizando. El otro día tenía la pastora Marta Cortés un vestido que le trajo el hijo de Turquía. Espectacular. Espectacular. Y de verdad que uno dice cosas chéveres que se pueden replicar de otras culturas. ¿Cierto? Pero hay algo que no se puede replicar. Y es las creencias. Las creencias no se pueden replicar. Porque tú puedes vivir en una sociedad influenciada por X o Y religión, ¿sí? Pero a nosotros el Señor nos dice que nuestra religión es Cristo, ¿sí? Y que no tenemos que contaminarnos con las otras creencias. Amén. Entonces, Él nos habla del establecimiento del reino. Él nos está hablando de traer unos principios del reino, ¿sí? De traernos una estructura de gobierno, una estructura de creencia que no comulga con las demás religiones, que no se puede contaminar con las demás religiones. Miren lo que dice Mateo capítulo 4 versículo 17. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando nosotros muchas veces nos dejamos contaminar de otras creencias, de otras religiones y de otras culturas, ¿cierto, señora Delia? Tiene que ver con nuestra necesidad de recibir algo de ahí, de recibir algo a favor nuestro. Muchas veces Dios nos tiene metidos en un proceso y nos está diciendo: quédate quieto, ¿sí? Porque nosotros le pedimos cosas a Dios no le molesta que tú le pidas, ¿sí? Pero Dios no siempre responde ni inmediatamente, ni siempre responde sí. Él puede responder no, o puede responder, como en muchos casos, espera. Espera el tiempo adecuado. No está preparado todavía para recibirlo, ¿sí? Entonces espera. Pero en nuestro desespero, en querer nosotros, en nuestra inmediatez, en quererlo tener todo ya, porque es lo que la sociedad de hoy nos ha enseñado, que todo es automático, que todo es instantáneo, ¿sí? Sí. Entonces ahora se nos va el carro, hay que pedir un repuesto, y entonces si lo pido por aquí se me demora 15 días, pero si lo pido por acá se me demora 3 días, pero yo lo necesito hoy, ¿cierto?
Y entonces buscamos y la sociedad y la cultura y la globalización nos ha dado eso. Pero asimismo queremos que Dios obre y Dios no obra de esa manera. Porque nosotros vivimos bajo un tiempo cronos, ¿sí? Un tiempo limitado por las horas, los minutos, los segundos. Pero Dios no vive bajo ese tiempo. Él vive bajo el tiempo kairos, que es el tiempo perfecto. Entonces, cuando tú muchas veces tienes necesidad de algo y Dios te dice, espera, todavía no es el momento, entonces hay gente que busca por otro lado. Y ahí es donde vemos el caso de Saúl, queriendo consultar a Dios, pero Dios no le quería responder, porque ya había sido desechado por parte de Dios. Entonces él se va a buscar a una bruja. Muchas veces nosotros queremos cosas, pero como Dios no nos las da inmediatamente, entonces vamos y buscamos otra. Saúl quería que Dios le hablara, pero como Dios no le hablaba, entonces él se fue a buscar a una bruja para que esa bruja consultara a un muerto. ¿Sí? Y eso conllevó la muerte de Saúl. Porque vimos ahorita que lo que Dios aborrece, ¿sí?, es maldición para nosotros. Lo que Dios aborrece y nos dice que no lo hagas es maldición para nosotros. Búscame la cita de, ya sabes, ya lo está buscando. La palabra dice, vamos a ver si la busqué yo aquí. Que no hagas pasar a tu hijo por el fuego. Entonces Dios nos dice, hay cosas que yo aborrezco y que no acepto. ¿Cuánto lo saben? Hay cosas que Dios no acepta, que a Dios no le agrada. ¿Sí? Pero precisamente como no creemos en la palabra de Dios, muchas veces caemos en los bajos. No, yo no también te hago esa cosa. En Deuteronomio 18:10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero. Sigue, Y encantador. El 11. sigue, El 11. sigue. Que lo tenía en... ¿No está seguro? Sí, Sigue, porque el otro que me interesa. el que sigue. No, porque ahí está el contexto completo. Deuteronomio 18, 10. Ya aquí lo tengo en la Biblia. Nueva traducción viviente. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Tremendo. Y entonces, como no le creemos al Señor, nos dejamos llevar por otras creencias y de ahí vienen todas estas falsas doctrinas que hoy estamos viendo y que precisamente el Señor nos advirtió, porque el Señor nos dice, en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros enseñando doctrinas de demonios. Entonces, ¿de dónde son estas doctrinas? Aunque hablen de Jesús, son doctrinas de demonios. Porque nada mezclado, ¿sí?, nada mezclado, mejor dicho, no se puede mezclar la luz con las tinieblas. ¿Sí? La Biblia dice que nosotros no podemos mezclar la luz con las tinieblas, que no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. Son varios ejemplos que el Señor nos está dando para decirnos,
que no se pueden mezclar las creencias, ¿cierto? No las podemos mezclar. Por eso es que hay un término utilizado hoy en día, bueno, no es de ahora, viene desde la antigüedad y fue lo que dio pie a la formación de una denominación hoy muy grande en el mundo, ¿sí? Y es la palabra ecumenismo. Ecumenismo. Yo quiero aclarar algo, el ecumenismo no es lo mismo a que tú te relaciones con personas de diferentes creencias, porque la palabra, el mismo Jesús dijo, Señor, mire, Jesús, estoy hablando de las palabras de Jesús, Jesús dijo, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, ¿sí? Pero te pido que los guardes de la contaminación del mundo, ¿sí? Jesús hablando del Padre, yo no te pido que los saques del mundo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros evangelizar si no vamos a las personas que no creen en Jesús? Si es que el Señor nos mandó a evangelizar a esas personas que no creen en Jesús. Cuando nosotros evangelizamos y una persona, estamos hablando con una persona y la persona dice, ay, sí, que yo soy cristiano y voy a la iglesia, pero no tengo que evangelizar, ya tengo que evangelizar. ¿A quién tengo que evangelizar? A los incrédulos. A los incrédulos, a los que quiero evangelizar. Entonces, el Señor nos está diciendo, no se contaminen. Jesús mismo nos está diciendo, no se pueden contaminar. Debemos buscar primero el reino de Dios. Y Él dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios vino a establecer su reino. ¿Qué hizo el Señor desde el Génesis? Establecer un reino. Él creó todas las cosas y puso al hombre para que las administrara, ¿cierto? ¿Qué hizo Él ahí? Un reino, ¿sí? ¿Y qué hizo cuando puso al hombre como administrador? ¿Qué era el hombre como administrador? Era el gobernante del reino. Amén. Tremendo. Cuando Saúl se convirtió en rey, el que gobernaba era Dios. Dios gobernaba al pueblo a través de un profeta. O sea, el profeta era el que comunicaba, era el vocero de Dios, ¿cierto? Pero el que gobernaba era Dios. Cuando el pueblo le dice al profeta Samuel, queremos que nos ponga rey como las demás naciones. ¿De cuáles naciones estamos hablando? De las naciones paganas. O sea, el pueblo de Dios que tienen al Dios verdadero pidiendo ser igual que las naciones paganas. Y entonces hoy vemos y hay gente que es capaz de decir, no, es que yo quiero una iglesia como la iglesia de fulano de tal. ¿Qué enseña fulano de tal? ¿Están enseñando lo bueno o están enseñando lo malo? Si a Dios le place, nosotros vamos a hacer muchos multitudes. Cielos abiertos va a ser multitudes. Pero si Dios dijera, no, yo te tengo a ti para que lo hagas crecer a Dios 20. Eso es voluntad de Dios. Amén. Amén. Porque es que Él no es, a Dios no le importan los números, no le importa la calidad. La calidad tiene que ver con la formación tuya, con la entrega tuya, con la salvación de tu alma. ¿Sí? Y hay personas de pronto a las que Dios pone para enseñarle a una persona, para salvar a una persona. Y hay gente que Dios pone para salvar multitudes. Amén. Yo soy de las multitudes. Amén. No lo creyeron, no lo creyeron. Amén. Aleluya. Entonces, mire, el Señor establece un reino, nos está hablando de que el reino es presente y el futuro. El reino no lo vamos a vivir cuando estemos en el cielo. El reino lo tenemos que empezar a vivir aquí, porque Cristo dijo que el reino de los cielos ha llegado, se ha acercado. En otras palabras, está aquí para que lo vivan aquí.
¿Dónde vas a comenzar tú a alabar a Dios? Aquí. ¿Dónde vas a comenzar tú a vivir en santidad? Aquí. ¿Sí? ¿Dónde vas a vivir las promesas de Dios? Aquí. ¿Sí? ¿Y dónde, en caso de no vivir conforme a Dios, vas a ser condenado? Aquí. Allá. No aquí, las maldiciones empiezan aquí. Por eso vemos gente destruida, vemos gente con plata, pero destruida, con hogares destruidos, con familias destruidas, con hijos en la droga, con hijos en las diferentes cosas. Y es el testimonio de muchos hombres de Dios. Miren, es el testimonio de Miguelito, cantante de merengue, que cantó con la orquesta de Wilfrido Vargas. ¿Sí? La fama lo llevó a las drogas, a las mujeres. ¿Sí? Su familia se perdió, o se estaba perdiendo, pues, sus hijos. ¿Sí? Pero el Señor lo rescató para la gloria de Dios, para hacer testimonio. Para hacer testimonio. Pero él mismo lo dice, a causa de la maldad, a causa de su pecado, su familia se estaba perdiendo. Porque cuando nosotros no le creemos a Dios y no obedecemos a Dios, acarreamos maldición sobre nuestras vidas. Así es. No todo proceso es la maldición de Dios ni es consecuencia, porque confundimos lo que es consecuencia de la maldad con lo que es prueba. ¿Sí? O pasó una prueba, no fue consecuencia de la maldad, pasó una prueba. Porque la palabra dice, y este es el secreto, la palabra dice que Job era un hombre justo delante de Dios. Y esa palabra justo tiene que ver con justicia, tiene que ver con rectitud, tiene que ver con hacer las cosas bien delante de Dios. O sea, era un hombre santo, vivía en santidad. Eso es lo que quiere decir para nuestro autor de hoy. ¿Sí? Cuando dice que era un hombre justo, está diciendo que era un hombre que vivía en santidad, en rectitud. Y él pasó por una prueba. ¿Qué pasó con los amigos? Los amigos le dijeron, tú estás pasando por eso porque pecaste contra Dios, porque eres malo, porque hiciste algo malo. Algo hiciste. No sabemos qué, pero algo hiciste. Que no podían ver que hubiera hecho nada malo porque no les gusta. Entonces yo decía, algo tuviste que hacer, algo tienes por ahí escondido. Por eso es que. Y mire que las palabras de sus amigos, ¿a quienes acarreó maldición? A los amigos. Porque lo que ellos hicieron es lo que nosotros llamamos difamación. Lo difamaron, ¿cierto? Lo difamaron diciendo, es que estás así. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, es que se está así porque se lo merece? Porque es que esa es la consecuencia de lo que hizo. ¿Estás seguro de eso? ¿O será que está pasando una prueba? Entonces, tenemos que aprender a no juzgar. La condición que nosotros podemos ver en la persona hoy no nos indica la verdadera razón espiritual de lo que está viviendo. Solamente Dios lo sabe. Amén. Entonces, la segunda es cuando Jesús nos habló del reino. Nos habló de este establecimiento del reino y el no creer en el reino de Dios, no creer en la estructura de gobierno que Dios hizo, hace que mucha gente crea en cosas diferentes. Por eso es que vemos el humanismo, ya lo mencioné. Por eso es que vemos sociedades, países viviendo en gobierno democrático y defendiendo la democracia, porque todo el mundo quiere tener la palabra, todo el mundo quiere tener el poder decidir, pero nosotros como cristianos hemos aprendido que nosotros rendimos la voluntad nuestra a la de Dios. Amén.
Miren lo que dice. Vamos al tercer punto. La tercera enseñanza de Jesús. La oración como estilo de vida. Jesús nos enseñó la oración como un estilo de vida. La oración es el puente de comunión entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. ¿Cuánto lo saben? No es un ritual. Amén. O sea, no es un ritual religioso, sino una conversación íntima con el Padre. Jesús nos dio un modelo. Está en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Todos lo conocemos. Es lo que llamamos la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro es simplemente el modelo que Jesús nos dijo. Ustedes deben orar de esta manera y nos dio ahí como unas pautas de lo que debe contener nuestra oración. Pero la palabra también nos dice que Él mismo nos dice que cuando oremos, cerremos la puerta de nuestro aposento y ahí conversemos con nuestro Padre. ¿Ya? Tus palabras, lo que tú sientes, ¿cómo hablas tú con tu papá? De esa manera. El hecho de no creer en eso, en Jesús, y no creer que ese es el modelo bíblico, el modelo de Dios, ¿sí? Es lo que lleva a que la gente hoy, para buscar la espiritualidad, que es una falsa espiritualidad, porque espiritualidad significa conexión con el espíritu, pero no es el espíritu humano, es la conexión con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Entonces, como no creemos en el modelo que Jesús nos enseñó, entonces ahí vienen todas estas cosas de la meditación trascendental, del desdoblamiento no sé qué, del yoga, de todo ese tipo de creencias que son abominación a Dios. Amén. Porque la gente entonces quiere buscar la espiritualidad por los medios equivocados. Cuando ya Jesús nos dijo, entra en tu cuarto, o sea, no necesariamente en el cuarto, porque a veces no tenemos la posibilidad de estar encerrados en nuestro cuarto. Los que tienen niños, los que hay mucha gente en la casa, tienen muchas veces hasta en el baño. Entra en el lugar que tú veas más conveniente para que puedas estar en intimidad con tu Padre y habla con Él, que es lo que el Señor nos dice. Ese es el modelo que Jesús nos enseñó. Por no creer en Jesús, en las palabras de Jesús, viene todo este tipo de creencias. Viene la falsa espiritualidad y viene todo eso terrible, es terrible. Eso tiene que ver con los agüeros, ya leímos ahorita en Deuteronomio, tiene que ver con el esoterismo. No le creemos a Jesús, entonces creemos en el esoterismo, creemos en el horóscopo, creemos en las energías. La Biblia no nos habla de energías. Creemos en el aura, creemos en todo ese tipo de cosas que a Dios nos ha dado. Que dice la palabra que son anatema, son abominación, son destinadas para la destrucción. ¿Qué nos dice lo que leímos? Que si nosotros practicamos esas cosas, vamos a ser también destinados para la destrucción, igual que ellos. Amén. Ojo. Entonces, la oración es la comunicación con el Padre, es la forma como nosotros de verdad podemos acceder a la verdadera espiritualidad. El Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Cuánto lo crees? ¿Cómo hablas tú con tu Espíritu Santo? ¿Cómo hablarías tú con el Espíritu de Dios? Tú te sientas en una parte sin decir nada. Por lo que nos habla de este término oración, tiene que ver con comunicación. Tú hablas con Él. Y comunicación no es decir frases repetidas. Tú no le puedes decir al Señor, no sé, no voy a hablar de uno en específico, pero tú no le puedes decir al Señor algo repetitivo que aprendiste, que te enseñaron, que escuchaste, y lo repites, porque por ejemplo tú le quieres decir, ay Señor, tengo un problema, mira lo que estoy pasando, y entonces tú le vas a decir por decir algo, oh
Señor, oh Señor, oh Señor. Ah, oh Señor, ¿qué? ¿Qué va a decir él? Habla claro, háblame claro, y vale. Entonces, mire, la oración es una muestra de dependencia de Dios. Es nuestra mayor herramienta que nos ha dejado el Señor. ¿Quién nos la enseñó? Jesús. Entonces créela porque te la enseñó Jesús. Y si te la enseñó Jesús, que es tu Señor y Salvador, ¿sí? Tú tienes que creerla. Porque si no la crees, vas a creer otra cosa que no le conviene, que no le agrada a Dios. Amén. Amén. Cuarto, las finanzas. Cristo habló de finanzas. ¿Cuántos saben que Cristo habló de finanzas? Y no poquitas veces. Vemos cantidad de enseñanzas de Jesús acerca del dinero. No, es que ahora si los pastores hablan del dinero, están enseñando la teología de la prosperidad. El primero que enseñó del dinero fue Jesús. Entonces ahora confundimos los términos. Porque como no son las enseñanzas rendidas a la cruz de Cristo. O sea, ¿a qué me refiero? Ven por los motivadores y los coas de los que les hablaba. Es que tú puedes. Cuando Cristo no nos dijo acerca del dinero, que nosotros podemos. Tú y yo no podemos adquirir dinero si no viene de parte de Cristo. Porque el dinero que no viene de parte de Cristo viene de parte de las tinieblas. Y si el dinero no viene de parte de Cristo, va a traer maldición sobre tu vida. Y vuelvo y digo, como siempre lo digo, hay mucha gente rica con dinero, pero son pobres, son miserables y sobre todo, mucha gente de esa tiene su alma perdida en la condenación eterna. Porque cuando tú partas de este mundo, no te vas a llevar nada. Así es. En estos días le publiqué a mi mamá, le compartí a mi mamá una imagen de una señora que dice que cuando me vaya de este mundo no me voy a llevar nada, pero yo la muestro con una máquina de coser, con unas telas aquí colgadas y todo, un esqueleto caminando. Cuando partamos de este mundo no nos vamos a llevar nada. Es más, ni la ropa que tienes puesta. Jesús no ha dicho que ni la ropa. Ni las armas. Miren, el no tener claridad en eso, no creer lo que dice Jesús, nos lleva a las culturas y a los reinos, y llevó a las dinastías a creer cosas tan ridículas. Miren, porque de verdad que eso es algo ridículo. ¿Ustedes saben lo que son las pirámides de Egipto? Son tumbas. Son tumbas. Entonces cuando moría el faraón, lo metían junto con todas sus riquezas, con sus caballos, con sus sirvientes. Porque ellos creían que todo eso se lo llevaban para otro lado. Y entonces abren las montañas y ven poco de huesos ahí. No se llevaron nada. El oro, toda la vasija, toda la riqueza, ahí está. Se quedaron aquí. Ellos se fueron para el infierno y aquí ni para el infierno siquiera lo pueden llevar. Ni para el infierno se van a llevar nada de lo que se van para allá. Porque nosotros vamos para el cielo, ¿ven? Entonces, ni para el infierno, ni la ropa que llevas puesta. Bueno, yo no sé qué ropa irán a usar en el infierno.
Porque la Biblia nos dice que los que vamos al cielo, el Señor nos va a poner vestiduras nuevas, Amén. vestiduras blancas, amén. Así es. Los que van para el infierno no sé con qué ropa van, sí, pero la que tienen puesta no, porque cuando abren el cajón para, porque, bueno, a mí no me parece terrible esa cuestión de encerrar a una persona y que a los 4 años tú la tengas que volver a sacar para volver a enterrar, terrible, pero cuando la abren a los 4 años, ahí están los trapos. Ahí está la ropa. Sí, desechos, pero ahí están. No se fueron con el muerto. Amén. Entonces, todo esto tiene que ver con creer en Jesús. Jesús nos habló de finanzas. Pero todavía hay gente en la actualidad que cree que el llevarse lo que pide impuestos se van a ir con ella, porque cuando trabajé en la funeraria, mucha gente, señores, familiares del fallecido, dicen, no le quites el reloj porque él desde que empezó con él más nunca se lo quitó de eso, y así no se puede después de reloj. Un amigo, un íntimo de mi casa de joven, el papá era portuario, y él desde que entró a Puerto de Colombia, su primera empresa compró una cadena que era así de negocio, la Cruz. Y el hijo no se la quería quitar porque desde que él entró a Puerto de Colombia, él compró esa cadena y nunca se le quitó, y lo iban a enterrar con mi cadena. Una cadena que hoy en día debe costar más de 40 millones de pesos. Y yo le decía, coño, no hagas eso porque eso no se lo va a llevar. El sepulturero lo saca. Lo saca. El sepulturero lo saca, porque yo viví todas esas experiencias estando en la funeraria. Entonces ahí queda la prenda y se lo lleva. Porque la gente todavía cree que se la van a llevar. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Voy a leer primero el 24 y después voy a leer el 19 al 21. Pero miren lo que dice el 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Palabra de Jesús. Entonces, Jesús nos habló de las riquezas, nos habló de la correcta creencia de las riquezas, porque no son malas las riquezas. Lo malo es que tú le sirvas a las riquezas en vez de a Dios, o que quieras servirle a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, ¿sí? Pero también nos dice el Señor, hijitos. Me encanta cuando el Señor nos dice hijitos. ¿Cuántos son hijitos del Señor? Amén. El Señor nos dice, hijitos, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, en todas las cosas, y que tengas salud. Otro aspecto, pero nos da la condición, y está la clave. Pero así como prospera tu alma. Entonces, ¿cuál es la principal prosperidad que Dios quiere? La de tu alma. Tú puedes ser pobre, pero ser próspero. La historia del hombre rico y Lázaro, ¿cuántos la conocen? La palabra dice que había un hombre rico, que no se menciona cómo se llama, pero sí menciona el nombre del hombre pobre, que se llama Lázaro. Y dice el hombre, y dice la palabra que Lázaro estaba siempre a la puerta del hombre rico, esperando las migajas, las sobras de la comida del hombre rico. Y el hombre rico estaba gozándose, comiendo banquetes con sus amigos, haciendo fiestas, ¿sí? Pero dice la palabra que los dos murieron, ¿sí? Seguramente iban los dos en el mismo avión, uno en primera clase, el otro en segunda clase, y se cayó el avión. Dice la palabra que murieron los dos, y que el hombre rico fue a dar a Hades, o sea, al infierno, y el hombre pobre fue al seno de Abraham, o sea, al cielo. ¿Sí? ¿Cuál de los dos creían en el Señor? ¿Y cuál de los dos tenía la verdadera prosperidad? La vida eterna. La palabra del Señor dice
haz tesoro en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. No hagas tesoros en la tierra, porque ahí la polilla y el orín corrompen. Entonces, a Dios no le molesta que tú tengas dinero. Dios no tiene problema con darte riquezas. No tiene problema con que tengas carro, no tiene problema con que tengas casa, no tiene problema con que tengas empresa. Porque todo en este mundo se mueve con el dinero. Pero Jesús habló muchas veces del dinero. Por ejemplo, vinieron los fariseos a tentarlo. Entonces Mateo, digamos, como él era recaudador de impuestos, creo que fue Mateo el que le dijo, si no estoy mal, maestro, vienen los romanos a cobrarnos los impuestos, ¿qué hacemos? O sea, él le dijo, nosotros tenemos que pagar impuestos. ¿Qué le dijo Jesús? Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Entonces, Jesús no abolió el diezmo y la ofrenda. Él nos dijo, dale a Dios lo que le corresponde a Dios. ¿Qué le corresponde a Dios? El diezmo y la ofrenda. Por eso vemos que la Biblia dice que ustedes me han robado, dice el Señor. Y ellos preguntan, Señor, ¿pero en qué te hemos robado? Y el Señor le responde, en sus diezmos y en sus ofrendas. O sea que no es solamente el diezmo, las ofrendas que tú no das, que te corresponde dar, que debes dar, también le pertenecen a Dios. Y si tú no las das, le estás robando a Dios. Y Jesús no lo abolió. Él dijo, dale al César, o sea, cumple con las leyes humanas, porque las leyes humanas te están diciendo, si tú te tienes que presentar delante de la DIAN y ¿cómo se llama eso? Bueno, pagar los impuestos. Pagar tus impuestos, págalo. Tú tienes carro, tienes que sacar el SOA técnico mecánico y pagar los impuestos. ¿Sí? Tú tienes casa, tienes que pagar el impuesto predial, ¿cierto? Entonces el Jesús dijo, Jesús, ¿quién lo dijo? Jesús. Paguen lo que tienen que pagar terrenalmente y también denle a Dios lo que le corresponde a Dios. Y tenemos pruebas de que cuando le damos a Dios lo que le corresponde a Dios, somos bendecidos. Amén. Yes. Amén. Entonces, Jesús habló de las riquezas, de las finanzas. Mira, aquí está el texto que les decía, Mateo 6, 19, 21, ya lo dije sin leerlo de acá. No hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo. Amén. Entonces, el dinero no es malo. Lo que es malo es la codicia. ¿Qué es la codicia? El amor por el dinero. El poner el dinero como tu Dios. El poner al dinero como en primer lugar de todas las cosas. Miren, hay gente que se le han destruido los hogares por pensar en el dinero, porque entonces no comparten con la familia, no ayudan en la educación de los hijos, no le dan el lugar a la esposa, porque tienen que estar pensando, tengo que ganar dinero, ganar dinero. Entonces se meten en el trabajo, se sumergen en el trabajo y se olvidan de la familia. Tremendo eso. O sea, Dios es un Dios de orden. Repita conmigo. Dios es un Dios de orden. Amén. Dios es un Dios de equilibrio. Amén. Entonces, el amor al dinero que causa, el Dios del dinero se llama Dios Mamón. Y luchar contra el Dios Mamón es una batalla espiritual. Pero la verdadera prosperidad se mide en lo que das. La palabra del Señor dice, Jesús mismo dijo, es mejor dar que recibir. Cuando tú recibes, estás siendo bendecido. Pero cuando tú das, eres doblemente bendecido. Amén. Por último,
administrar bien las finanzas. Dios es un Dios de orden. Hay que aprender a administrar el dinero adecuadamente. Una de las formas de administrar el dinero adecuadamente es consultarle a Dios si debes gastar o no en algo. A veces queremos cosas, nos queremos meter en negocios y nos queremos meter en empresas que Dios no quiere que tú hagas. Yo sé hacer muchas cosas y yo sé que en este momento me puedo poner a hacer muchas cosas diferentes. ¿Sí? He hecho muchas cosas durante mi vida de trabajo. He tenido negocios de comida, hemos tenido negocios de confecciones, hemos tenido muchas cosas. Pero yo me tengo que mover en lo que Dios me dice que haga. Eso es creerle a Jesús. Si Jesús te dice, ¿sí?, no te metas por ahí, tú no te puedes meter por ahí. Pero tenemos que buscar la dirección de Jesús. Tenemos que dejarnos guiar por Jesús. Tenemos que creerle a Jesús. Cuando no le creemos a Jesús, le estamos creyendo al hombre. Mire, hay gente que está enferma y Dios le está diciendo, te voy a sanar, te voy a sanar. Y la gente sigue diciendo, es que, por ejemplo, ustedes saben que la medicina dice que hay enfermedades que no tienen cura, ¿cierto? Hay enfermedades que no tienen cura. Pero el Señor dice, yo llevo todas las enfermedades, la cruz del Calvario. Dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. No dice fuimos curados de algunas enfermedades. Cargó todas las enfermedades en su cuerpo. Amén. Entonces, si son todas, ¿cuáles son? Todas. Entonces, hay gente que está enferma y el médico le dice, no, eso no tiene cura, tienes que tomarte estos medicamentos de por vida. ¿Sí? Y entonces la gente dice, sí, bueno, yo soy hipertenso y así me voy a morir. Es que como mi mamá sufría del azúcar, mi mamá era diabética, entonces yo también voy a ser diabético. Las declaraciones. Es que como toda mi familia murió de infarto, entonces muy seguramente yo también voy a morir de infarto. Pero ¿a qué le están creyendo ahí? O sea, la ciencia es más que la palabra de Jesús. La ciencia es superior a Jesús. Los médicos tienen la última palabra o la última palabra la tiene Jesús. ¿A quién le está creyendo? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segundo, aplicación de lo que le estoy hablando. Primero, administrar bien. Segundo, diezmar y ofrendar. Tercero, evitar las deudas. Bueno, las deudas que nos esclavicen, porque no todas las deudas son malas. Hay formas de adquirir cosas, recursos, de adquirir bienes a través de deudas, pero nosotros tenemos que administrar bien las deudas también. No solamente lo que nos llega a la mano, ¿sí?, sino los compromisos que hacemos, porque la deuda es un compromiso y mal administrada es una esclavitud. Amén. Pues lleva maldición. Por último, el amor. Cristo nos habló del amor. El Señor nos ha hablado del amor durante toda la existencia. El amor es un fundamento. Pero cuando no creemos lo que dice Jesús, mire lo que dice Jesús en Mateo 22, capítulo 37 al 40, dice: Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento.
Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. ¿Sí? Después, en Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero hay un texto bíblico, que no lo busqué en la cita, que dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, el no entender la revelación de lo que Cristo nos está dando acá acerca del amor ha llevado a que la gente crea, o a que la gente se vuelva lo que hoy llaman ¿cómo es? Ateos. Ha llevado a la expansión del ateísmo, a la expansión de otras creencias. Porque ¿cómo es posible que si Dios nos ama, permita que haya un tsunami y se mueran 200.000 personas? ¿Quién dijo que eso sale del amor de Dios? Cuando no entendemos lo que el Señor nos está diciendo, cuando no lo aceptamos, cuando no lo interiorizamos, nosotros caemos en reflexiones como esa. ¿Cómo es posible que yo voy a la iglesia todos los días, ¿sí? Aunque sirvo en la iglesia, que aunque hago esto, que hago aquello, porque yo soy buena persona, porque yo no robo, no mato, no sé qué, y aún así el Señor haya permitido que yo tenga un cáncer? Si yo soy un siervo de Dios, ¿cómo es posible que Dios haya permitido que mi hijo muriera? A que mi hija la hubiera matado al novio, que mi hijo se suicidara. Es porque Dios no es bueno. Dios no es bueno. Y creemos que somos más sabios que Dios. Somos más sabios que Jesús. La palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo. Imagínense, Dios amó tanto a la humanidad que entregó a su propio hijo. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a entregar a nuestro hijo, a un hijo nuestro, por salvar a un poco de extraños, malagradecidos, incrédulos, hijos del bendecido? ¿Ah? ¿Cuántos? Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que Dios nos ama? Si cada día abrimos los ojos en la mañana y tenemos ya motivo para agradecer. Si cada día tenemos, esta mañana el Señor me redarguía en el ayuno acerca de ese tema precisamente. Nosotros ayunamos y sacrificamos un alimento, pero hay gente que no tiene ese alimento. Hay gente que ayuna por obligación. Nosotros lo hacemos voluntariamente. Nosotros estamos haciendo un ayuno suave. No estamos sacrificando sino 1 o 2 alimentos al día, porque ninguno de nosotros lo está haciendo completo. Cuando la Biblia nos muestra que cuando convocaron a ayunar a Nínive, porque iban a ser destruidos, ellos ayunaron 3 días, sin comida ni agua durante 3 días. ¿Usted sabe lo que es usted no comer durante 3 días ni tomar agua? Y no solamente eso, ayunaron los bebés, los niños, los ancianos, los animales. No ayunó más gente porque no había forma de ayunar.
no había más. Ayunaron todos. Y nosotros convocamos a un metro, ¡ay, pastor! Mira, nosotros tenemos una experiencia sobre el ayuno involuntario obligado. Así es, y muchas veces pasamos por eso. En la época de nosotros de crecimiento como hogar, teníamos a María Corina y varias veces nos tocó ayunar obligado. Y era Dios también misericordioso. A veces pedimos, Señor, que no dé hambre a María Corina, porque si no, ¿cómo va a ser? Y la niña pasaba todo el día jugando y no se acordaba de la comida. Mira, fue como era Dios tan misericordioso. Así es. Y varias veces, no una sola vez, varias veces pasamos por ese campo. El Señor nos llama en esta tarde, en esta mañana, ¿verdad? Que somos de mañana. En esta mañana el Señor nos llama a romper con la incredulidad. La incredulidad es no creer en la palabra de Jesús. Hoy somos llamados a romper con la incredulidad. Hoy somos llamados a creer en Jesús. Miren, Él es la fuente de toda la sabiduría. Él es la fuente de todo el conocimiento. Él es omnisciente. Él es el que todo lo sabe. Él es el que escudriña tu corazón. Es el que escudriña lo más profundo de tu ser. Él sabe tu pasado, pero también sabe tu futuro. Cuando el Señor te da una palabra, ¿sí?, ten la seguridad de que la palabra se cumple. Amén. Ponte sobre tus pies. Vamos a orar. Solamente hablamos de 5 enseñanzas de Jesús, pero hay muchas más. Quise mostrarle estas 5 para que veamos lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque ahora que vamos a comenzar a evangelizar, nos vamos a encontrar con muchos argumentos, con muchas creencias. Miren, conozco gente cristiana con adornos, hindúes, turcos, africanos, cositas tan bobas como el volcandejo ese el atrapasueños, las cinticas para el mal de ojo, y son gente cristiana. Gente cristiana leyendo el horóscopo. ¿Ah? Tremendo. Gente cristiana creyendo que si pasa un gato por frente, entonces. Su pastor tiene dólares en la billetera, pero no por ese motivo, que me los han regalado. Me los han regalado y los tengo ahí. Algún día se gastarán. Es más, he dicho, ¿sabe qué cómo lo tengo? Como lo que uno dice, la careta. Algún día estoy por ahí parado y pago con ese dólar. Reciben el dólar. Pero no por agüeros. Los agüeros no son de Dios. Dios nos llama a creer en la verdad. En Jesús, que es nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Amén. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque nos está instruyendo, nos está enseñando, nos está formando en la sana doctrina. Porque el Señor nos está queriendo sacar de las falsas creencias. Porque el Señor está queriendo romper